Bien, antes que nada, buenas tardes. Sean todos bienvenidos a una nueva edición de programas del Instituto de Estudios Históricos de Chile. Mi nombre es Reinaldo Hernández, soy el presidente de la Corporación del Instituto de Estudios Históricos de Chile. Además, soy profesor de Historia y magíster en Historia de Chile. El tema que hoy vamos a comentar, a describir, dice relación con una pregunta que siempre nos hacemos los chilenos. ¿Cuál es esa pregunta? La pregunta es, ¿qué es ser chileno? ¿Cuál es nuestra identidad? ¿Tenemos una identidad clara, definida, o no la tenemos? ¿Somos susceptibles a la copia, a la imitación de otros modelos? Generalmente uno conversando en encuentros con diferentes personas y los que han tenido la posibilidad de ir hacia otros países, eh, se hacen esa pregunta, si el chileno tiene una identidad. Y para despejar, si los chilenos tenemos una identidad clara, nítida, diáfana, eh, vamos a estar comentando durante estos 3 meses, cada lunes del término de mes de enero, de febrero y de marzo, vamos a estar comentando un libro de un gran sociólogo que hizo un estudio en formato de ensayo y también de análisis descriptivo científico sobre lo que era ser chileno. Ese estudio, espero que se pueda leer acá, es La identidad chilena de Jorge Larraín, probablemente uno de los grandes sociólogos de Chile, donde explica qué es lo que se entiende por identidad y cuál sería nuestra identidad. Entonces, vamos a proceder a analizar, como ya lo he definido, cada último lunes de cada mes, desde ahora hasta marzo, qué es lo que propone acerca de lo que es la identidad chilena y los distintos discursos históricos que se han establecido para definir lo que es ese Chile. Los chilenos somos ese pueblo guerrero que afirma Encina, Nicolás Palacios. Somos ese pueblo poco dado a la actividad económica. Somos, somos un pueblo solidario. Somos un pueblo acogedor. Somos racistas. Somos xenófobos. En fin, todas esas características que siempre nos estamos preguntando y generalmente lo hacemos en particular con nuestro 18 y 19 de septiembre, de lo que es ser chileno, es lo que vamos a tratar de despejar hoy a través de, repito nuevamente, este libro, un gran libro de Jorge Larraín, La identidad chilena, de Ediciones LOM, que modestamente yo se los recomiendo, si es que tiene alguna validez mi palabra para ustedes, que lo lean, lo analicen, si pueden comprarlo también, si está en alguna librería hoy, eh, pueden adquirirlo. Yo no tengo ningún compromiso con él, no lo conozco personalmente, pero sí sé, por lo que he leído de este texto, que hace un buen análisis histórico de todos los proyectos de identidad cultural que tiene el país. Y antes de comenzar a analizar un proyecto en específico de identidad cultural que tienen los chilenos, que es en este caso la identidad hispana o el hispanismo, que es uno de los tantos procesos que nos definen como chilenos y que lo han articulado ciertas élites, ciertos grupos intelectuales a lo largo del tiempo, es preciso ver cómo se construye la identidad, según este autor, que también por eso lo he elegido para que lo vamos comentando y vamos orientando en este sentido. Para Jorge Larraín existen tres tipos de explicaciones en nuestra historia, bueno, y a nivel de historia general también y de identidad latinoamericana, que explican cuáles son los procesos más relevantes desde un punto de vista teórico para conformar lo que es la identidad. Por una parte está la identidad
que se puede señalar construida a través de qué? De lo que es el constructivismo, es decir, una identidad que es conducida y es elaborada ¿por qué? ¿Por quiénes? Por grupos importantes de intelectuales o desde arriba, élites políticas, sociales, que definen a una comunidad determinada cuáles son los valores, las ideas, los pensamientos que se deben desarrollar en esa cultura. Y también hay un discurso para construir la identidad, que sería el segundo discurso, que en este caso es el discurso esencialista. Es decir, que cada colectividad, a diferencia de lo que piensan los constructivistas, cada pueblo, cada entidad cultural tiene un peso específico, un sentido único de lo que es su identidad y que no cambia en el tiempo, que no se transforma en lo esencial. Eh, y que sus valores son eternos. Es decir, por señalar y sostener algo, los valores de los chilenos en el siglo XVI, XVII y su identidad, como se fue conformando, son lo que van definiendo a lo largo del tiempo el significado de lo que es la identidad cultural hasta el día de hoy. Por eso es que se llama en un sentido esencialista. Probablemente los románticos alemanes y todos aquellos filósofos del siglo XVIII y XIX de este país ayudaron mucho a la conformación de esa identidad cultural, es decir, con un proceso que no se puede modificar en el tiempo, a pesar de que se reciban elementos culturales que puedan afectar a una comunidad determinada. Esas serían las dos que hasta el momento componentes teóricos que ayudan a explicar lo que es la identidad chilena. Es decir, constructivismo, que parte desde arriba, y las teorías que sostienen el discurso esencialista, es decir, que no se modifican a lo largo del tiempo en una comunidad determinada. Y hay una tercera perspectiva que propone el autor y en la cual yo particularmente y en general los historiadores recogen, que es la perspectiva histórico-estructuralista. ¿Qué significa aquello? Significa que recogen un poco el discurso de lo que se establece a partir de esta mirada constructivista, es decir, que sí, es cierto que hay élites, que hay grupos que definen y que tratan de organizar y planear lo que es un proceso cultural en marcha, pero también hay un grupo, pero también este grupo no puede olvidarse de esos procesos esenciales que se encuentran en la base de las comunidades. Y por eso es que es tan relevante y tan necesario la historia. La historia, lo que nos enseña la historia, lo que nos enseña la historia es que hay cosas que sí permanecen, pero que también cambian. El chileno hoy no es el mismo chileno hace 300, 800 años, porque en realidad el tiempo es distinto, pero eso no implica que siempre se esté transformando, cambiando y modificando. Hay algunos elementos que pueden considerarse como necesarios y perennes a lo largo de la historia de lo que es ese concepto de la chilenidad. ¿Mm? ¿Qué es el chileno? Bueno, partiendo de estas tres perspectivas, el autor, Jorge Larraín, lo que nos especifica que en Chile han existido dos grandes corrientes. Por una parte, las corrientes que están referidas a versiones específicas de la chilenidad o de la identidad chilena, como podría ser el componente racial, el que habla mucho Encina y por supuesto Nicolás Palacio. Es una versión específica de lo que es ser chileno, que no se encuentra en otras latitudes. Es la forma en que se desarrolla por parte de Chile. Y la segunda, en este caso, sería la que corresponde con esa mirada tradicionalista, que en este caso, en este sentido, vendrían a ser el componente hispanista y también el componente católico. De eso es lo que vamos a hablar hoy día, de la identidad chilena, pero en su versión hispanista. Cuando, cuando hablamos de versión hispanista, lo que estamos haciendo referencia es que nuestra identidad primordial, principal, casi exclusiva, corresponde a lo que significa el legado español en América.
y nuestra realidad también corresponde a aquello. Dentro de estos procesos de lo que se conoce como el hispanismo, como la referencia a entender que nuestra cultura madre corresponde a aquella cultura que se fue gestando producto del desarrollo del encuentro entre dos mundos, como fue el mundo precolombino, el mundo indígena y el mundo español. Nuestra matriz cultural esencial, fundamental, procede desde España. Y esa es una teoría que ha estado presente, o estuvo muy presente en la primera mitad del siglo XX. ¿Mm? Eh, esta necesidad, esta necesidad de entender de que efectivamente nuestros principales valores, ya sea económicos, culturales, sociales y políticos, proceden desde la madre patria, desde España. España en realidad es el verdadero generador de lo que es la cultura en Hispanoamérica, más que el elemento indígena. El elemento indígena, si bien no es olvidado como la tradición anglosajona, sí ocupa un elemento subordinado a esta matriz cultural europea. Entonces, esta primera tradición que nosotros estamos analizando hoy, que es la tradición de esencialista y que es una tradicionalista, corresponde a este aprecio por España. ¿Mm? Y lo que nos dice el autor, y aquí recojo algunas notas que pude revisar, es que existen tres grandes figuras en lo que existió para desarrollar esto, para desarrollar esta versión hispanista. La primera de estas grandes figuras es alguien que yo creo que para los que son historiadores, bueno, yo parto de la base que este programa, si bien tiene algo específico para los historiadores, también es para una suerte de extensión. Es para que gente que no tiene ningún tipo de formación histórica o y que tiene intereses culturales quiera aproximarse al tema. ¿Mm? No es algo específicamente dedicado a los historiadores. Dicho eso, para los historiadores de tipo tradicionalista, Jaime Seguirre es probablemente la figura más relevante y más importante de lo que es el mundo historiográfico. Entonces, este autor, es decir, Jorge Larraín, identifica en Jaime Seguirre el principal referente de lo que es esta tradición hispanista. Y bueno, ¿cómo lo hacen? Identificando que Iberoamérica o Hispanoamérica, Jaime Saguirre es un historiador que tiene múltiples libros muy interesantes desde el ámbito historiográfico, pero tiene un ensayo que probablemente debe ser uno de los ensayos que mejor definen a nivel hispanoamericano lo que es ese concepto de Hispanoamérica, entendiéndolo como esa gran cultura y civilización que fue definida a partir de España o del Imperio Español, más que nada. Y Jaime Izaguirre tiene un libro que se llama Hispanoamérica del Dolor. Yo, cuando trabajé en la Universidad de Santo Tomás, eh, estuve a cargo de un programa de radio en la radio de la Universidad de Santo Tomás que se llama Hispanoamérica de la Esperanza, que era una suerte de, de la otra cara de lo que nosotros deberíamos entender por los procesos acá en América. Es una respuesta positiva que yo traté de dar a este ensayo tan doloroso que nos hace Jaime Izaguirre en relación a Hispanoamérica del dolor. En ese ensayo, claro, refleja, entre otras cosas, que, que nosotros no, a partir de la independencia perdimos nuestra esencia. Perdimos toda nuestra esencia y todos nuestros problemas de Hispanoamérica, no de Latinoamérica, porque es un término que Jaime Aguirre se revela de utilizar. En otra oportunidad trataremos de aclarar qué es lo que es ese concepto de Latinoamérica, que nos define muy mal a los que somos los habitantes de, de las,
de las antiguas eh, reinos o territorios ultramarinos de España. Entonces, lo que dice Jaime Izaguirre en relación a Hispanoamérica es que nosotros, desde que nos separamos con España y nos olvidamos de nuestro pasado, nos olvidamos de nuestros valores que nos entregó eh, el reino hispano, hemos estado en un declive porque no hemos asumido nuestra identidad. Entonces, Jaime Izaguirre dice, ¿sabe que debemos volver a reunir todos los que antiguamente fueron los territorios de América? Y además de eso, debemos volver a establecer vínculos con lo que fue la madre patria. Menos proyectos de otros países y, en este caso, más definición con quién, con lo que es América. Y en este caso, Jaime Izaguirre, según el autor, según Jorge Larraín, identifica que la tradición latinoamericana se encuentra en lo que significaba esa tradición hispano-medieval, que se remonta a qué siglo? Al siglo VI, y que fueron expresadas magistralmente por San Isidoro de Sevilla, uno de los personajes principales dentro de la intelectualidad del mundo medieval. Y bueno, ¿y cuál es esa relación? La relación que establece, que deberíamos volver a retornar o retomar, es esa relación de, cito, página 182, que es Dios, el Rey y el pueblo. Esa es una tradición que lo abarca todo desde ese punto de vista hispano. Bueno, Dios, la centralidad de la cultura hispana debería ser ese sentir, ese ser de un colectivo, de una comunidad centrada en quién, en la figura de Dios. Todo debe ir desde lo alto, ya sea lo alto. La otra figura que aparece acá es el rey, el monarca, que es definido a partir de Dios, porque lo dispone de esa manera, y está el pueblo. Pero a diferencia de lo que sostenían, por ejemplo, en aquella época, el Estado moderno francés de Luis XIV, siglo XVII, que se va conformando, y siglo XVIII después con los sucesores, el rey no tenía poderes ilimitados. Dentro de lo que fue esta hispanidad, que recomienda en este caso Jaime Seguirre, el rey era rey mientras fuera un hombre virtuoso, mientras respetara lo que eran los derechos del pueblo, que el pueblo también tenía bastantes derechos, y por eso es que existían los fueros medievales, que fueron construyendo también todo lo que significa esta identidad. Y todo eso que acabo de mencionar, Dios, Rey y pueblo, es una triada en este sentido que da una cierta identidad única a una cultura específica que fue la cultura hispana, que se perdió a partir de los procesos de independencia de 1810. Claro, y se perdió, y eso ha llevado a la triste situación para Jaime Izaguirre, según Jorge Larraín, a la triste situación de que efectivamente los pueblos de América Latina están divididos y están sometidos a otras potencias. Así que eso por una parte. Entonces tenemos uno de los primeros grandes autores, a don Jaime Izaguirre. Ahora, para la época que estamos analizando, él creía que efectivamente eh, él creía que efectivamente esto se iba a cambiar, que las nuevas generaciones, estamos pensando en la década del 30, 40, 50, de 1930 a 1940, 50, iba a revertir eso y, y Chile iba a volver a entrar en lo que se define a partir de la hispanidad. Había un proyecto que ellos lo pensaban así y a nivel internacional estaba el triunfo de Franco, y eso le dio esperanza a este grupo en particular de que el proceso
de retornar a lo que es la tradición cultural hispana, iba a ser así. También identifica Jaime Izaguirre eh, los rivales de esta tradición hispanista que encontramos acá, que encontramos en América. ¿Cuáles son los principales rivales en la tradición? Bueno, la primero que sostiene es la tradición de corte anglosajona, ¿m? Que es una tradición que lo que busca, en este caso, es imitar lo que es el modelo norteamericano, con toda esa figura presidencial y del poder. La segunda tradición que está fluctuando acá en América, a partir de la independencia, es la tradición de corte, eh, podríamos decir, jacobina de la Revolución Francesa, el extremismo de lo que se consideraba la democracia. Y la tercera tradición que está en contra de lo que es eh, acá América y que le quitó poder a toda la influencia eh, hispana, hispanista, es la tradición británica a través del parlamentarismo. Estas grandes tradiciones fueron las que, eh, de alguna manera, o de mucha manera, podríamos decir, pusieron fin al predominio español en términos no solamente políticos, sino que en términos económicos, culturales y sociales, porque fueron las élites de nuestro país, y en Chile eso está plagado como las élites chilenas, y, se asociaron al capital inglés, a la cultura francesa y posteriormente al mundo norteamericano. Bueno, eso entonces sería el aporte de Jaime Izaguirre. Les recomiendo que en particular lean Hispanoamérica del Dolor, que ahí va a ser la precisión para que ustedes lo puedan leer y, en este caso, analizar. Bueno, la segunda figura importante es Mario Góngora, que también es parte de esa esencialidad hispanista. Con Mario Góngora, lo que tiene ideas muy parecidas a lo que es, en este caso, Jaime Seguirre, y, y me gustaría leerle un párrafo que se sostiene al señal y que busca revitalizar lo que es la tradición hispánica. Aparece en el texto de Identidad Chilena, página 184, lo siguiente es lo que se menciona. Góngora opone la identidad tradicional hispánica a la planificación vacua y manipuladora de los desarrollistas. El desarrollismo es una política de los años 40, 50 y 60, de 1940, 50 y 60, en términos económicos, que buscaba establecer que los países de Hispanoamérica fueran desarrollados a partir de la sustitución de importaciones. ¿Mm? Los gobiernos radicales se suelen asociar con esas políticas desarrollistas. ¿Qué es lo que nos menciona? El planificacionismo modernizante desprecia la historia y la tradición. Olvida que los pueblos tienen algo así como una individualidad, o por lo menos en Hispanoamérica, una combinación singular de género de vida y acontecer histórico. Eso es el llamado que hace Mario Góngora como el segundo gran autor de esta tradición esencialista desde el punto de vista del hispanismo. O sea, nosotros deberíamos volver a retornar a procesar, a incorporar, según estos autores, toda nuestra matriz de carácter español. Y el tercer autor, que se menciona como parte de esta tradición hispanista, es el autor, un connotado sacerdote y también intelectual chileno, y muy importante en la difusión de lo que fue el modelo corporativista en la década del 40 y 50, que es el padre Osvaldo Lira. En esta tercera tradición, eh, y que replica mucho lo que se ha dicho hasta el momento,
en torno a rescatar esos ideales españoles de gentilhombre, de austeridad, de valorar la religión como elemento importante, también a la comunidad, ¿a través de qué? A través de la institución del, del cabildo. Entonces, cuando uno lo analiza desde esa perspectiva, y claro, están en contra de esos valores económicos que son propios, según estos tres autores, son propios de ese mundo anglosajón, calvinista, capitalista. ¿Mm? O sea, ahí hay una diferencia abismal entre el ser hispano contra el ser anglosajón. ¿Mm? La identificación del lucro como parte de lo que es una sociedad. ¿Qué es lo que nos dice este autor, importantísimo, Osvaldo Lira, en relación? ¿Qué es lo nuevo que aporta a lo que es nuestra realidad? Que, que en el fondo es reafirmar un poco lo que dice Jaime Seguirre. ¿Mm? Pero aquí lo amplía mucho más, que es el tema del mestizaje. Él considera que la cultura hispana o el hispanismo, y que acá en América lo debemos recuperar, es una cultura que no hace profesión de lo que es el racismo. Si hay algo que tiene esta cultura española es que es abierta a involucrar a los pueblos indígenas o a los pueblos que están bajo su orden, bajo su autoridad. Está dispuesto a incorporarlo. Eh, y eso es lo que en el mestizaje lo hace potente, a diferencia de otra tradición imperialista. Por ejemplo, el mundo anglosajón, con los indígenas habitualmente lo exterminaban. Y lo mismo pasó en el caso francés. Bueno, ¿y qué decir de los alemanes? De todo este mundo germano, ese desprecio hacia el otro, que con suerte en el último siglo ha ido cambiando esa mirada. Pero toda esta mirada anglosajona de desprecio por el otro no lo tiene en absoluto lo que es la tradición hispana. De ahí citan cómo el español se mezcla con el nativo, con la nativa, en este caso en forma específica, y van conformando una nueva civilización a partir de qué? Del ideario cristiano, a través del ideario monárquico y también a través de las representaciones de los pueblos que, que se realizan a través de la función del cabildo. ¿Qué es lo que nos dice Osvaldo Lira? ¿Mm? Bueno, para él, como buen sacerdote, los principales valores son ¿de qué tipo? De tipo, de tipo religioso, pero también ve con una mirada un tanto perspectiva lo que es el legado indígena. Miren lo que aparece citado según Jorge Larraín, lo que sostiene Lira. Señala lo siguiente: los valores indígenas han sido puro y simple sujeto pasivo, que muy poco tuvieron que oponer a la lengua española y a la religión católica aportada por los conquistadores. Su aporte es similar al del mármol en el proceso creativo del escultor. Mera resistencia pasiva. Así que para el padre Osvaldo Lira, la mayor traición que puede cometer la gente de Hispanoamérica es retornar y valorar en una condición ya sea de igualdad o superior a lo que fue la tradición española. Esos serían, en este caso, las tres grandes identidades que se fueron conformando, que para algunos autores fueron conformando lo esencial del chileno. Es todo lo que proviene desde la cultura española. Y en eso es lo que se detiene. Por lo tanto, los chilenos, y en este caso lo podríamos ampliar un poco más a todos aquellos países que fueron dependientes del Imperio Español, los chilenos, nuestra matriz histórica, tiene que ver con España, tiene que ver con su religión, la católica, esencialmente. Dos fueron claramente muy católicos y practicantes
de un grado bastante importante, que en este caso sería el padre Osvaldo Lira y Jaime Izaguirre. La religión católica es la dominante. Los ideales de caballeresco, por decirlo de alguna manera, en contraposición con los ideales comerciantes y productivos del mundo anglosajón, también son parte de Hispanoamérica. Por eso que para estos tres autores, Hispanoamérica no se puede jugar, no se puede jugar su ficha a lo que es todo este proceso de tratar de superar a países que tienen una mentalidad mucho más económica, práctica y definida por el lucro. Nuestro instinto solidario, nuestro instinto gregario suele superar a lo que es ese instinto individualista del mundo anglosajón. Y también hay una suerte de misticismo, hay una suerte de ética importante en relación a lo que son las ideas que el modelo jacobino francés racionalista de la Ilustración no cumplen ni fungen nada importante en lo que es nuestra realidad histórica. Así que es eso. Eso es la primera aproximación. Volver a recuperar nuestros vínculos, nuestras tradiciones, nuestros valores que nos asemejan a España. Y eso es lo que hace ser chileno. Por lo demás, sostiene los autores, citados por, en este caso, Jorge Larraín, sostiene los autores de que efectivamente la cultura y la lengua que hablamos es el gran vehículo, el gran cemento que nos une a todos los habitantes de Hispanoamérica. Y que a partir de la revolución de independencia de Chile, en forma específica, pero también de los otros países hispanoamericanos, pero a través de Chile, nos fuimos alejando y nos fuimos atentando con nuestra esencia hispana. Raya para la suma, a manera de conclusión, la primera aproximación que nosotros estamos comentando de lo que es ser chileno, dice que somos el producto de España, de su dominio acá en América. Y que no hacemos bien en tratar de imitar otras tradiciones. Que nuestra tradición cultural nos ha impregnado durante tantos siglos, nos impregnó que en realidad nuestra esencia como chileno le corresponde a lo que es la esencia española. Recuperemos la hispanidad, parece ser el tema de estos tres autores. Espero que me hayan acompañado con lo que expresa nuestro autor Larraín, Jorge Larraín, lo que expresa en su identidad chilena. Pueden poner abajo en los comentarios si a ustedes les parece que nuestra identidad corresponde efectivamente a nuestra alma española que tenemos todos los chilenos. Soy Reinaldo Hernández. Los dejo cordialmente invitados para el próximo lunes. Esperemos esta vez sí, con algún invitado que nos hable acerca de temas históricos, de temas que nos afectan a nosotros como chilenos, para, para instruirnos un poco más, para instruirnos, para conversar y para analizar bien lo que nuestro país, nuestro hermoso Chile, pueda desarrollar a través del tiempo. Un gusto, que tengan un muy buen día y saludos.